Leo, si querés abrir, si te conectas de una vez. Ok, correcto. Vamos a ver. Ya, inicio el video. Listo. Bueno, muy buenos días a todos los que nos están participando en esta charla número 2 del programa de voluntariado. Tenemos como invitado súper especial a nuestro artista, a nuestro artista y paramédico de emergencias médicas, don Leonardo Quiroz. Recordarles a todos que estas charlas se ofrecen desde la Oficina de Promoción Estudiantil y están en la plataforma anunciadas y están cordialmente invitados para que nos acompañen y pueden regar la bola con todos los compas. Estas son charlas que están programadas para que duren media hora y hasta una hora con preguntas y respuestas normalmente, pero la idea es que ustedes puedan verlas, disfrutarlas y se están compartiendo conocimientos básicos importantes. Recordarles que esto no los hace a ustedes ni paramédicos ni médicos. La gente está muy acostumbrada a recetar cosas y automedicarse, etcétera, etcétera. Esto lo que nos ofrecen son una serie de informaciones que nos pueden ayudar a enfrentar en una forma más segura una situación que se presente. Entonces, eso es muy importante tenerlo muy claro por parte de la oficina nuestra y el programa de voluntariado en especial. Y yo sé que Leo así lo recomienda también siempre, ¿verdad? Que la idea es que ustedes puedan, en lugar de entorpecer, que puedan colaborar, pero no son especialistas en el tema. Antier tuvimos una charla, la charla inicial, que fue las lesiones graves que se puedan dar en un campo de juego, pero también se aplicaban a áreas abiertas, donde puede ser, donde tengamos voluntariado o tengamos alguna actividad de recreación, ¿verdad? Y hoy Leo nos va a dar una información importantísima acerca de lo que es el dolor abdominal. Entonces, sí decirle a doña Anita que puso por ahí que efectivamente ahora la gente le sale un orzuelo y ya es COVID, o le sale cualquier cosa y es COVID, y todo el mundo lo sataniza el asunto, ¿verdad? Ya hemos aprendido a vivir, es una gripe muy fuerte, efectivamente, con características importantísimas, ¿verdad? Que hay que saberle reconocer, y también hay que cuidarse y cuidar a los demás para no contaminarnos, pero si estamos seguros que es, debemos de meternos en cuarentena. Leo, bienvenido y todo tuyo. Gracias, Jonathan, por la oportunidad. Si quisieran, bueno, ahorita somos 12 participantes, ¿verdad? Entonces ahí lo podemos hacer interactivo. Si alguno quisiera abrir la cámara y hacerlo como manera conversatorio, pues estaría bien para tratar este tema, digamos, de dolor abdominal. Es un tema sumamente amplio, sumamente complicado. Como bien decía Jonathan, no significa que es que ya después de estos 45 minutos, entonces ya vamos a saber absolutamente qué es lo que tiene el paciente y hasta podríamos darle cosas, ¿no? Sino son recomendaciones que nos pueden servir para orientar a algún familiar, algún conocido, algún compañero en alguna jornada de voluntariado, o para uno mismo también orientar y poder decidir sobre qué hacer. Muchas veces pasamos por alto, no es algo normal tener dolor abdominal, no es algo esperable o normal ahí que yo diga, bueno, y porque si no alguno de todos, si hacemos una pregunta, pues alguno diría ahorita, bueno, si es que me duele la panza y me duele mucho. Entonces, no es algo normal, pero estamos acostumbrados a dejarlo pasar. Y en algunas ocasiones podría ser algo complicado, que ya cuando se busque ayuda sea un poco tarde. Y si tuvieran dudas, los van poniendo ahí en el chat o pueden abrir el micrófono. Creo que tienen la opción de... eh, entonces podrían abrir el micrófono y hacer alguna pregunta o así, que somos relativamente pocos. Como les decía Jonathan, mi nombre es Leonardo Quiroz, yo soy técnico en emergencias médicas y este enfoque pues está desde la parte extrahospitalaria, ¿verdad? Para poder reconocer una emergencia, poder reconocer cuándo es mejor consultar y poder reconocer algunos tipos de dolores con una exploración simple sin que eso vaya a significar dañar al paciente, porque sobre todas las cosas
una de las máximas en atención sería no dañar al paciente o no dañarlo más de lo que ya está dañado. Ok. Vamos a pasar a la siguiente. Es importante tener como referencia como un mapa para poder describir en dónde están las lesiones o en dónde está el dolor. En primeros auxilios en general, nosotros tenemos algo o describimos algo que se llama términos direccionales, que esos son lugares, vamos a ver, como nomenclatura universal o lugares en donde están las cosas. ¿Qué pasaría si yo voy a tener un paciente, digo, es que tiene aquí un golpe en la mano muy feo? Entonces, resulta que de mano yo me estoy refiriendo a todo, desde el hombro hasta aquí, en cualquier parte, un golpe en la mano. O también, mire, es que le golpearon la panza. Bueno, entonces hay zonas que tienen órganos un poco más susceptibles. También la edad del paciente tiene mucho que ver en eso. También la edad tiene mucho que ver en eso. Entonces, no es lo mismo que yo diga, mira, es que tengo un golpe en la panza, a que yo diga específicamente en dónde. Entonces, esos términos direccionales lo que hacen es nombrar. Básicamente, a nivel abdominal, nosotros podemos dividirlo en cuadrantes, ¿ok? Que son 4, tomando como referencia la cicatriz umbilical aproximadamente. Ahí ustedes ven la imagen a su lado derecho. Aproximadamente la cicatriz umbilical, y voy a tener 4 cuadrantes: superior, 2 cuadrantes superiores, 2 cuadrantes inferiores, 2 cuadrantes izquierdos, 2 cuadrantes derechos, siempre tomando como referencia la izquierda o la derecha del paciente. O sea, siempre, siempre, siempre todos los términos direccionales, que es como decir los puntos cardinales, como decir norte, sur, este y oeste, esos términos direccionales siempre es con base en el paciente, y con base en el paciente en una posición neutra, que es el cuerpo erguido, vista al frente, los pulgares hacia afuera, para todos los términos direccionales en general. Aquí el modelo S está eh, con los puñillos un poquitillo cerrados, pero solo estamos viendo la parte abdominal. Entonces, esta primera descripción o referenciación, no sé cómo quieran verlo, es tomando como referencia cuadrantes, ¿verdad? Entonces, cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo, cuadrante inferior derecho. Entonces, hay dolores que se van a ubicar en un lado que nos puede sugerir principalmente alguna patología, ¿verdad? Digamos, decir, o sea, hay dolores que la gran mayoría de veces, por el lugar en donde está la víscera, pues va a doler en esa parte. De lo que es tan difícil este tipo de dolor porque no es tan exacto. Ahorita vamos a ver un poquitito eso. También, si queremos ser más específicos, mucho, mucho más específicos, podemos dividir el abdomen y ser más precisos en describir en dónde está el dolor o en reconocer en dónde está el dolor. Podemos dividir el abdomen por regiones abdominales. Entonces, esas regiones abdominales son las que ustedes tienen al lado izquierdo, que son 9 regiones, ¿verdad? Entonces, las líneas para poder imaginarse esas lesiones son límites imaginados que toman como referencia, las 2 líneas que pasan hacia abajo toman como referencia clavícula, entonces se llama línea media clavicular, o sea, sale desde acá, ¿ok? Y las líneas transversales, la de arriba pasa por el reborde costal y la otra pasa por las crestas ilíacas, por los huesitos que nos sentimos como al frente de la pelvis, en cada lado, la esquina anterosuperior de la cresta ilíaca. Entonces, aproximadamente, o esas líneas, ¿verdad? Dibujan un gato que nos dan 9 regiones, ¿ok? Las regiones del centro, las 3 regiones centrales tienen que ver con gastro o gastrio, que digamos, vamos a ver, digamos como digestivo, tiene que ver como digestivo. Entonces, epigastrio es arriba, o lo que conocemos a veces comúnmente como la boca del estómago. Mesogastrio es el puro centro, e hipogastrio es como decir el vientre bajo, como por el pubis, un poquitito para arriba, que esté suavecillo ahí la estructura, ese es hipogastrio. Y las zonas de los lados se llaman hipocondrio, que es como debajo del reborde costal, digamos, hipocondrio,
flanco y fosa ilíaca. Obviamente una izquierda, una derecha. ¿Ok? Fosa ilíaca es porque ahí hay un hueso. Si ven el cursor me avisan, o Jonathan o alguno ahí que, o en el chat, o abren el micrófono o algo Sí, así que vean el se ve cursor. bien, se está viendo bien, sí. Ok, pura vida. Entonces, por aquí está la cresta ilíaca, que en toda esta región de acá, ahí está el hueso, está toda la pelvis, parte de la pelvis, uno de los componentes de la pelvis es el hueso ilíaco, y el hueso ilíaco tiene una parte que es la cresta ilíaca. Entonces, hay una a cada lado y hace una estructura, o hay una zona imaginaria que es la fosa ilíaca, a donde está ubicado. Ahí, digamos, el contenido que está recostando sobre la cresta ilíaca. ¿Ok? El flanco, entonces, que sería como el lado, y el hipocondrio es porque está como debajo del reborde costal, digámoslo así. Entonces tenemos un hipocondrio derecho, un hipocondrio izquierdo, un flanco derecho, un flanco izquierdo, una fosa ilíaca derecha, una fosa ilíaca izquierda. Y en las centrales sería epimeso e hipogastrio. Entonces aquí podemos ser mucho más específicos en dónde está el dolor. Pero resulta que del dolor podemos reconocer dos tipos. Podemos reconocer dolor somático, que es referenciado por estructuras o estructuras que están inervadas para identificar en dónde está el dolor. Entonces, si ustedes cierran los ojos y alguien le mete una aguja en cualquier parte del cuerpo por la piel, digamos, van a sentir ese dolor y van a poder decir, mire, sí, esa aguja me tocó el brazo acá atrás o adelante, o esa aguja me tocó la espalda, o esa aguja me tocó la pierna. O sea, está muy, muy, muy específico, inervado para doler y poder identificar el área que duele. Tan específico, milimétricamente no. Probablemente yo puedo abarcar un área de unos 5 o 10 centímetros en donde está el dolor, digamos, para ese dolor somático. Pero el dolor visceral no es un dolor muy, digamos, las estructuras no están inervadas para doler. Entonces lo que hacen es aprovechar estructuras vecinas o aprovechar nervios que tienen otra función para poder transmitir el dolor. Entonces es un dolor completamente desubicado, inespecífico. No hay, o sea, un pellizco duele como un pellizco para todo el mundo, pero una colitis no duele igual para todo el mundo, ¿verdad? Porque se aprovecha de estructuras. Algunas veces la fisiopatología del dolor es porque la estructura que mantiene la víscera al estirarse es lo que refiere dolor. Algunas veces lo que genera dolor es alguna lesión en la parte interna de la víscera como tal, ¿verdad? Entonces, ahí es la diferencia de estos dolores que son sumamente inespecíficos y amplios. De ahí vi una preguntilla, Jonathan. Cuadrante en epigástrico y cuadrante inferior derecho. Es de Doña Anita, la vamos a ver de una vez. Sí, Dice, ok. dice que hace unos días comí una guayaba muy verde. Me dio un dolor según el cuadrante en el epigástrico Ok, ok. y cuadrante inferior derecho. Pero al Ajá. final, después de todo, ni sabía dónde era, hasta inclinarme dolía para todo el abdomen. Ok, bueno, y habría que hablar. Ahora vamos a ver los tipos de dolor en un cuadro final, eh, de lo más común y lo que nos podría orientar. En esto no hay verdad absoluta, ¿verdad? En medicina jamás, ni tampoco nos corresponde a nosotros dar un diagnóstico, sino que es como una manera de orientarse tal vez. Ok, entonces ahorita vemos ahí a doña Anita y preguntar algunas cosas más sobre ese dolor. Ok, ese es el cursor. Listo, entonces hablamos de este tipo de dolor. El dolor visceral es sumamente amplio como se describe e inespecífico, como vea como pone doña Anita Cerdas aquí, que dice que es un dolor en epigastrio y después hacia al cuadrante inferior derecho, ¿verdad? Ok, aquí tenemos un dibujo aproximado de las estructuras y esto solo es digestivo, el tubo digestivo y sus glándulas anexas. Tenemos un dibujo de las vísceras que vamos a encontrar en abdomen solo del aparato digestivo, digamos, del sistema digestivo y sus glándulas anexas. Entonces, el tubo digestivo no es otra cosa más
que un tubo desde la boca, con un orificio desde la boca hasta la parte final, que sería el esfínter anal. Eso es un tubo por donde pasa comida, nada más, o sea, no es otra cosa más que un tubo. El primer reservorio, que es el estómago, ustedes ven donde viene el tubito y se ensancha un poco y ahí se está un momento porque tiene que hacer diferentes procesos para poder continuar. Después del estómago viene el intestino delgado, que es esta maraña de vísceras, que es otro tubo con otras funciones diferentes de absorción a lo largo de todos sus metros, que es hasta 7 metros. Y después el tubo, el colon, después del intestino delgado, pasa a ser colon en el lado derecho. Esto es sumamente importante. Hay una porción de colon ascendente, hay una porción de colon transverso y hay una porción que es colon descendente y hay otra porción que es colon sigmoides, que es como una S, después viene recto y después viene el esfínter, bueno, el ano y la parte final. Entonces, hay diferentes esfínter, digamos, que son como estructuras que sostienen el contenido. Si hablamos de que es si hablamos en estómago, podríamos hablar de quimo. Si hablamos en intestino grueso, podríamos hablar de contenido fecal. Pero esos esfínteres lo que hacen es sostener el contenido. Entonces, hay esfínteres que son visibles, o sea, si tomamos una pieza de estas y las podemos ver, entonces visualmente vamos a ver el esfínter como un anillo. Y hay esfínter que son fisiológicos, principalmente en esófago. Entonces, esos esfínter fisiológicos significaría que si yo puedo ver un esófago, digamos, o hay una pieza y se está estudiando anatomía y yo veo el esófago, yo ese esfínter no lo veo, pero sí es un esfínter que a través de ciertos estímulos fisiológicos puede cerrarse. Entonces, tenemos un esfínter esofágico superior para que no se devuelva la comida. Tenemos un esfínter esofágico inferior, este se llamaría el esfínter cardias, que va a evitar que el contenido del estómago pase hacia el esófago. Resulta que el estómago, al producir mucho ácido, que es sumamente necesario para poder iniciar la digestión, para poder matar todos los bichos que nosotros nos comemos en la comida, digamos microorganismos y diferentes cosas que podemos ingerir, es sumamente importante la acidez pues, producida en el estómago, pero el estómago tiene una capita interna, por llamarlo de alguna manera, una capita interna que lo cubre para que no se dañe con ese ácido. Pero si ese ácido pasa al esófago, como cuando vomitamos, nos da un ardor, porque resulta que el esófago no tiene esa protección. O si tenemos un problemita aquí pequeño que han escuchado como hernia hiatal, entonces también puede dar un reflujo gastroesofágico y eso nos da como esa grura, esa sensación, hasta dolor. El dolor puede ser quemante, puede irradiar hacia la parte de acá, o incluso hasta confundirnos y pensar que es un infarto, ¿verdad? O situaciones de estas. Entonces esa es la razón, porque el esfínter puede que no funcionó adecuadamente o hubo una comida muy copiosa y entonces pues hay demasiado contenido gástrico y entonces de ahí salió por alguna razón, ¿verdad? Ok, entonces, y hablábamos de glándulas anexas porque el hígado de todo el intestino delgado, de todo esta red carguísima, reconocida como un órgano recientemente, que es el mesenterio, que es todo esto que sostiene, aquí apenas se ve una porción pequeñita, todo lo que sostiene las vísceras, perdón, el intestino delgado, todo esto que sostiene, hay una red de vasos sanguíneos sumamente importante y de tejido linfático también, de vasos linfáticos sumamente importante, que recoge todo lo que filtró el intestino delgado y lo pasa a través del sistema porta-hepático, lo pasa al hígado para poder aprovechar lo que se necesita, para muchas cosas, ¿ok? También el hígado produce una cosa que se llama líquido biliar. Si vuelvo a ver al otro lado de la pantalla es porque, como estoy compartiendo, tengo el tele en el otro lado para ir moviendo el cursor y que sea congruente con lo que vaya diciendo. Yo pensé que es que le estaban soplando.
Es que aquí tengo el tele y Rodrigo está como en el piso, entonces se ve como que estoy viendo aquí en el piso. Ok, la vesícula, bueno, el hígado produce una cosa que se llama, dentro de un montón de funciones que tiene, que es el contenido biliar o los ácidos biliares, que son diferentes tipos de ácidos, que son muy necesarios em, para emulsificar grasas, para digerir las grasas, ¿verdad? Entonces esos líquidos o ácidos biliares bajan a través de un conducto y por donde se conectan a donde llegan, que sería esta primera parte del intestino delgado que se llama duodeno, a donde llegan hay un esfínter que sostiene y dice, no, todavía no se vierte el contenido porque aún no estamos comiendo, porque si tuviéramos constantemente ácidos biliares ahí, tendríamos una grura terrible. No sé si alguna vez han vomitado o han visto a alguien vomitar un contenido como verde o amarillo, o al que ha vomitado mucho, o le pasa a las embarazadas también, cuando han vomitado mucho a alguien o algo así, ya no hay nada que vomitar y bota algo verde o amarillo. Eso es probablemente ácidos, probablemente no, esos son ácidos biliares. Entonces resulta que ese esfínter lo sostiene y se devuelve y se almacena en la vesícula, que es esta burbujita de aquí. ¿Ven? Estos son los contenidos, conductos biliares que llegan a un conducto, ahí se llama conducto hepático común, bueno, va a llegar hasta toparse con el esfínter que está cerrado y de ahí se devuelve hacia la vesícula y se almacena, ¿verdad? A veces la vesícula tiende, hay pacientes, hay ciertas condiciones que puede hacer, entonces podemos hacer piedras ahí adentro de la vesícula, cálculos biliares, son piedrillas que van a estar ahí adentro, que no se salen. Leo, Sí, una pregunta. Hay gente que he escuchado que le quitan la vesícula. sí, Eh, ¿Y qué exactamente pasa? ¿Y eso qué iba. pasa entonces? Ok, vieras que ese mismo esfínter y este mismo conducto llega a ensancharse y a tomar la función de la vesícula. Entonces, llega a sustituir. Ahora, también es cierto que puede haber cambios en los hábitos digestivos del paciente porque constantemente van a estar vertiendo ácidos biliares y lo que eso pueda ocasionar. También si comen con mucha grasa pueden que se afecte un poco los hábitos defecatorios. Entonces que sea un poco más fácil ir al baño porque el contenido biliar pasa directo y no hay emulsificación de grasas. Entonces se va al baño un poco diferente que antes cuando había una vesícula que obedecía a estímulos. Cuando entra, si comemos mucha grasa ahí, chicharrones, pasa esófago, estómago, aquí se forma el quimo, después pasa el duodeno. Entonces en el duodeno hay receptores que dicen, a la pucha, esto es mucha grasa, vamos a decirle a la vesícula que se exprima porque que vierta su contenido para poder sobrellevar esta comida. Entonces la vesícula se exprime y vierte su contenido en el duodeno y pasa bien la digestión. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando sucede ese estímulo, y la vesícula tiene piedras adentro y entonces se exprime la vesícula para poder exprimir, digamos, exprimirse, por llamarlo de alguna manera, y poder depositar su contenido en el duodeno. Entonces resulta que una piedra se enclava ahí en la pared y causa dolor, ¿verdad? Que son las crisis de colecistitis o colelitiasis. Si el dolor es mucho, puede dar inflamación, que es una colecistitis, ¿verdad? Y, Jonathan, la solución no es otra cosa más que quirúrgica. O sea, si hay piedras, no hay otra cosa más que quitar la vesícula. No hay medicamentos para. Existe cuando el riesgo es muy alto de someter a cirugía a un paciente porque tienen alguna contraindicación grave, entonces existe un procedimiento que el nombre era muy complicado. Que básicamente es por vía digestiva tratar de sacar todas las piedras que se pueda, pero el nombre ahorita no recuerdo, bueno, ahorita es un Gastrope- nombre muy complicado. Gastropedriología, seguro. Pregunta, Leo. Sí, Digamos, como doña Anita, que se comió una guayaba verde, que las semillas, esas semillas no pueden convertirse en piedras, o hay gente vieras que se que, traga todas las semillas de las naranjas y ese tipo de cosas. vieras que antes se decían, si se comen las semillas se les va a clavar aquí en el apéndice, ¿verdad? ¿Qué es esto que se ve aquí? Se va a clavar ahí esa semilla. No, en realidad eso es un mito. Y el tipo, digamos, de células que viene como la madera o algo así, nosotros no tenemos enzimas para poder digerirlas. Entonces, no tenemos enzimas para digerir esa pared celular de comer madera o de comer, digamos, o algunos tipos
de vegetales o así, no tenemos enzimas para poder digerirlos, entonces van a pasar directo. Ahora, la apéndice, que esa es otra parte, sí se puede obstruir y principalmente va a dar apendicitis por obstrucción por fecalitos, que son como piedritas de contenido fecal, que no es piedras como tal, no son piedras, o sea, no es literalmente piedras como tal, sino como contenido fecal que se hace durillo, digámoslo así, ¿ok? Entonces se puede obstruir y se puede inflamar. Ok, bueno, entonces esto era con respecto a la vesícula. Esto nos va a dar un dolor característico. Tenemos otra glándula anexa, que es esta de acá, que se llama el páncreas, que dentro de sus funciones es producir insulina. La insulina va a ir hacia torrente sanguíneo y también produce enzimas digestivas. Y también su contenido va a llegar hacia el duodeno. Entonces, si una piedra de estas baja y tapa el conducto que llega hacia el duodeno, entonces el páncreas también se ve afectado y hay una pancreatitis y resulta que el contenido biliar, ahí su color lo puede dar la bilirrubina. Entonces, si hay una obstrucción y no se vierte, y también esa bilirrubina da el contenido a las heces, da el color a las heces. Entonces, si hubiera una obstrucción, esa bilirrubina se devuelve hacia hígado, por explicarlo muy simple, es un montón de procesos complicadísimos, pero por explicarlo muy simple, se devuelve hacia hígado y nos ponemos amarillititicos, ¿verdad? Los niveles en sangre de bilirrubina suben por explicarlo muy rápido y muy simple. Entonces, también con el páncreas, si se obstruye ese conducto, también el páncreas se ve afectado y puede complicarse hacia una pancreatitis, que es una real emergencia también, y da un dolor característico. El dolor característico, por ejemplo, de la pancreatitis es un dolor en la boca del estómago que irradia hacia atrás a manera de cinturón. Característicamente el paciente dice, es que siento como una faja que va hacia atrás. Y hay ciertos antecedentes. Mira, si es que tiene piedras en la vesícula, si es que hace unas horas o el día anterior comió una comida copiosa en grasas, alguna historia que podría ocasionar, la pucha, no, este paciente, y está amarillo, no, este paciente es una emergencia. O sea, eso no podemos esperar, hay que llevarlo al centro médico. Si la ambulancia estuviera a 2 horas, pero nosotros tenemos el centro médico a 15 minutos, mejor llevarlo de una vez, ¿verdad? Ahí porque la ambulancia no le van a hacer nada diferente. Leo, Entonces, más bien nos ganaríamos. Sí, señor. son dos cosas. Una, todo lo que termina en itis es inflamación, amigdalitis, pancreatitis, ¿verdad? Todas esas Correcto. cosas es Proceso inflamación. inflamatorio. Ajá. Lo que termina en itis, para que la gente lo identifique de esa forma. Dice doña Anita Cerdas que a qué se refiere con madera. Conocí un señor que siempre andaba en la boca un palillo de dientes y lo operaron y tenía un puñito de restos de los palitos. Sí, correcto. Es porque no se puede digerir. Entonces, y también, si nosotros comemos, que no se podría, si nosotros comemos mucha madera, ¿verdad? Que obviamente no se podría. Y por alguna de todas estas asas que vemos aquí de vueltas, que es mi cursor, vamos a ver qué se hizo. De estas vueltas que vemos, se queda algún puñillo, podría ocasionar perfectamente una obstrucción intestinal, que una obstrucción intestinal es otra emergencia real. Entonces, Es que vos mencionaste, Leo, es que vos mencionaste ajá, anteriormente a comer madera. Esa es la duda que tiene doña Anita. O sea, no sé yo que no, no podemos. sí, pero es que no entendimos el ejemplo. O sea, ¿quién come madera? Nadie, no, solo, o te estabas refiriendo a las semillas de las naranjas, que no entendimos. Que tampoco las vamos a digerir. Sí, sí, no tenemos eh, digamos, las enzimas necesarias para poder procesar. Por eso a este señor se le quedaron los puñitos del resto de los palillos. Eso es madera, básicamente, ¿verdad? Ok. Entonces, bueno, esto de obstrucción intestinal es otro tipo de dolor también y es una real emergencia. Por eso hablar de que por un dolor abdominal nadie se va a morir no es correcto. O sea, sí, los dolores abdominales pueden ser una emergencia, que la gran mayoría, afortunadamente, no. O sea, la gran mayoría se pueden resolver o la gran mayoría sean por cosas simples como una gastritis o una colitis o algo así, sí, pero sí son de cuidado, sí, y sí son de consulta médica. Y también las ambulancias deben llegar lo más pronto posible hacia los pacientes para poder garantizar que no es una emergencia. Debemos, por lo menos a nivel nosotros extrahospitalario, cuando llegamos la ambulancia al lugar, debemos diferenciar entre dos tipos de dolor abdominal.
Si el dolor es un dolor, se llama abdomen agudo. Abdomen agudo significa que lo que tiene el paciente es de resolución quirúrgica o no es un abdomen agudo, digamos, es como tratar de identificar eso. No significa que con lo que llega la ambulancia listo, no, jamás, para eso se lleva al hospital. Puede ser que yo sospeche que es un abdomen agudo y en el hospital ya evidentemente el profesional va a decir, ah, no, no, nada, por dicha no era una colitis o qué sé yo. Entonces, vamos a diferenciar entre un abdomen que requiere una resolución quirúrgica, uno que no, y luego alguno que requiere otro tipo de tratamiento que tal vez no sea quirúrgico, pero sí urgente. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué se me hizo? Entonces, para poder revisar una pancilla, nosotros podemos auscultar, ¿verdad? Si quisiéramos, no le va a hacer nada malo, no significa que es obligación de nosotros. La auscultación es colocar un estetoscopio sobre la pancilla y se coloca sobre, vamos a ver, no se me hizo así, se coloca sobre o en los 4 cuadrantes. Y entonces yo lo que voy a escuchar es la pancilla moviéndose se llama la peristalsis o movimientos peristálticos, que eso es el intestino moviéndose. Si quieren hacerlo entre ustedes en la casa, está genial. Es muy difícil poder llegar a identificar un problema a nivel abdominal específicamente con la auscultación. Es muy, muy difícil y no tendría sentido tardar una hora para ya sí escucharlo si tenemos pues, el centro médico a la... A la La vuelta de la ¿cómo se esquina. llama? Centro médico. Sí, a la vuelta de la esquina. Es que estaba viendo la pregunta aquí. Como el caso del Papa, que no sé qué le pasó al Papa. Qué vergüenza. Ok. Tengo para verlo. Ok. Ay, mira, esto no les puse los enter aquí. ¿Cuándo vamos a palpar un abdomen? ¿Verdad? Cuando vamos a palpar la pancilla. Esto no les puse enter. Había que, estos tres van aparte, estos dos, perdón, van debajo de palpación. Hay un signo que se llama signo de rebote, que eso es, si se estripa la pancilla fuerte y se suelta rápido, digamos, digamos que esta es la panza, ¿verdad? Entonces, si se estripa la panza fuerte, duele, pero si yo lo suelto rápido y duele más cuando solté, eso se llama signo de rebote. Eso podría indicarnos una complicación en el dolor abdominal. Entonces, eso, digamos, es de cuidadillo, pues habría que consultar. También la resistencia muscular, no es lo mismo que yo le diga, le duele aquí y yo le estripo la panza, suponiendo que es la pancilla, ¿verdad? Entonces, le duele aquí, uy, sí, viera cómo me duele, qué raro, y uno estripa y de normal, está depresible y todo normal. Aquí yo le diga, mire, le duele aquí y de una vez hay una rigidez muscular, ¿verdad? Tomando como ejemplo que está la pancilla por aquello, de una vez hay una resistencia muscular, eso puede indicar también que el dolor es un poco más fuerte, ¿verdad? Ahí las personas toleran diferente el dolor, nunca hay que subestimarlo. Entonces, bueno, también eso sería como de cuidado. Acá no lo puse, pero el tiempo, un dolor abdominal de más de 2 horas requiere valoración, no es normal, ¿verdad? Tener un dolor de más de 2 horas no es normal, requiere valoración. Y luego en la entrevista es importante saber, poder, digamos, hacer una entrevista orientada hacia el dolor, para conocer cosas del dolor. Entonces, ¿cómo vamos a entrevistar? Con esta mnemotécnica que es Alicia, ¿ok? Donde la A es aparición, donde, digamos, hace cuánto tiene el dolor, como les decía, ¿verdad? No es lo mismo, mira, es que tengo un dolor abdominal hace 10 minutos y está en la fosa ilíaca derecha y yo leí que si el dolor es en el lado derecho, abajo es el apéndice, entonces yo quiero llevar para que me operen porque esto hace 10 minutos comenzó. Normalmente un dolor por apendicitis no se instaura en tan poco tiempo. Un dolor por Mira, apendicitis tarda horas. Ajá. hay pregunta. Buenos días. En caso de tener inflamación que tiende a inflar, ¿eso Ujú, ocurre en el estómago o es a nivel intestinal? ¿Y cuáles ujú. podrían ser algunas formas de disminuir esa sensación? Generalmente el abdomen distendido, así como infladillo y de todo, puede ser de origen de colitis, digamos, por distensión en colon. Entonces, sí, el abdomen se pone muy infladote. Si uno lo golpea, suena como un tambor, ¿verdad? Pum, 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 y el abdomen está evidentemente más infladillo. Este, y para disminuir esa sensación, hay alimentos que hacen muchos cólicos, como decir frijoles, como decir plátano maduro, como decir, entonces hay que reconocer o también ver si está asociado a la ingesta de lácteos y entonces también pensar en
en intolerancia a la lactosa, que en las mujeres es común a partir de cierta edad que se vaya perdiendo un poco la enzima que digiere. Entonces hay que, por eso es de buscar ayuda médica para llegar al diagnóstico y poder. Y también hay medicamentos que le podrían ayudar a aliviar ese síntoma, ¿verdad? Y hay otro montón de enfermedades que podría causarlo. Por eso es mejor el control médico. Ok. Entonces, aparición es hace cuánto lo tiene, localización, es decir, en dónde está, ¿verdad? Entonces, por cuadrantes o por regiones. Después, irradiación, o sea, si el dolor se va hacia algún lado. Por ejemplo, ese epigastrio que se va hacia aquí arriba y ahorita vamos a ver otra parte de la entrevista y retomamos el ejemplo. Entonces, irradiación es hacia dónde se va. Luego, características, si el dolor aprieta, quema, punza, arde, como lo describa el paciente o la paciente. Entonces, eso es importante. Entonces, digamos, aparición, mire, es que amanecí con el dolor desde ahora en la mañana. Localización, aquí en la boca del estómago. Irradiación, se me va como hacia el esófago, como hacia aquí arriba. Características, ¿cómo es el dolor? Aprieta, quema, punza. Ah, como que me quema, me arde aquí arriba. Listo. Intensidad es cuánto duele o cuán fuerte es el dolor, siendo 10 el peor dolor de su vida o 0 no hay dolor. Entonces, de 1 a 10, de 1 a 10, ¿cuánto es este dolor? Siendo 10 el peor dolor de su vida. Entonces, yo puedo decirle, fue pucha, ahorita estoy en un 6 de dolor. Y luego, posición de alivio, lo que decía ahora, dice que hasta posición de alivio, o más bien que empeora, decía que hasta inclinar dolía. Si uno se inclina y duele, es porque el abdomen está distendido y porque hay algo lastimado que al hacerle presión exagerada puede doler. O más bien el paciente opta por una posición fetal como encorvado porque eso alivia un poco la presión peritoneal, digamos intraperitoneal, si uno está como encorvado. Entonces eso puede hacer referencia a que el dolor es un poquitito más severo, tal vez no grave, sino severo de fuerte, ¿verdad? Entonces con esta entrevista, aparición, localización, irradiación, características, intensidad y alivio, podemos tener diferentes tipos de dolor o los más comunes. Un dolor por piedras en la vesícula, un dolor por gastritis, un dolor por colitis, un dolor por apendicitis y un dolor por diarrea. Que probablemente esas semillas de Doña Anita sea alguna, tal vez aquí no le puse el mejor nombre, sino sería una gastroenteritis viral. Puede ser que esa guayaba que comió puede que estuviera contaminadilla y eso entonces vaya a hacer que duele el estómago porque hay un momento de los ruidos, de los movimientos intestinales para poder eh, eliminar lo que entró. No sé si después de eso hubo diarrea y vómitos o no lo hubo, porque puede que el mecanismo haya sido el adecuado para contrarrestar lo que sucedía. Digamos, el mecanismo o la respuesta inmunológica fue adecuada. Entonces, un dolor en cuanto a aparición, un dolor por piedrillas en la vesícula va a dar después de comer, ¿ok? No va a dar un dolor de piedras en la vesícula en ayunas, por lo que hablábamos ahora de que es que cuando entra grasa y se exprime la vesícula. Un dolor por gastritis, sí, si paso mucho rato sin comer, me va a dar dolor. O sea, si ya yo tengo gastritis, si ya el epitelio del estómago en algún área está dañado y está irritado y hay gastritis, entonces si hay un periodo de ayuno prolongado, hay mucho jugo gástrico o ácido gástrico y se va a irritar más la zona y va a doler, ¿ok? Entonces el ayuno, y más bien si comemos un poquitillo, depende de lo que comamos, hasta puede aliviarnos, porque entonces ya ocupamos el ácido en algo, ¿verdad? Si es un dolor por colitis, de igual manera es después de comer, más esas comidillas que son un poco coliquientas, ¿verdad? Si es un dolor por apendicitis, realmente puede ser indiferente, puede aparecer en ayunos, puede aparecer en madrugada, puede aparecer después de comer, eso es indiferente. Lo que sí es cierto es que si un paciente, decía un cirujano muy famoso, que describe uno de los signos característicos de la apendicitis, un estadounidense que decía que si el paciente tiene apetito, él está casi convencido que no es apendicitis. Un paciente con apendicitis no siente hambre, así haya pasado horas sin comer. Y así le pongo a usted la comida favorita de la persona.
no siente hambre. Hay una abolición completa del apetito, ¿verdad? Es un dato interesante. En medicina no está nada escrito, ¿verdad? No hay verdad absoluta, pues. Y luego, en cuanto a diarrea, normalmente va a aparecer posterior de la ingesta de la comida o de lo que comimos si estuviera contaminado con algún microorganismo, ¿verdad? Pero puede aparecer muy rápido, como cuando comemos algo contaminado y es inmediato, comenzamos a vomitar y la diarrea aparece una hora después. O a veces pasa que la comida fue hace ratillo atrás o ni siquiera podemos saber si fue la comida de hoy en la mañana o la de ayer en la noche, cuando es un poco más leve, ¿ok? Dice doña En Anita, cuanto, no entendí lo que pone. A veces puede ser ácido, amargo y casi, no, y es solo casi que, agua. y solo casi agua. Sí, sí, depende del contenido, claro, a veces puede ser más si hay ingesta, ¿verdad? O así de agua. Ok, Pero sí, ok. puede ser, ese ácido podría ser eh, por gastritis, podría ser. ¿Ok? Luego, en cuanto a localización, el dolor por vesícula, digamos, por una colecistitis, va a ser en cuadrante superior derecho, generalmente. Cuadrante superior derecho y va hacia la espalda como en media cinturón, a veces. Cuadrante superior derecho, cuando son dolores por colecistitis. Cuando es dolor por gastritis, principalmente en epigastrio. A veces puede ser tanto el dolor que es como toda la parte de arriba, ¿verdad? Pero bueno, principalmente en la boca del estómago. Colitis, el dolor más, eh, bueno, digamos un dolor muy terrible, porque todo el marco del colon, ¿ustedes se acuerdan las imágenes? Y va por todo lado. Entonces, un dolor por todo. En cualquier lado, casi que yo tenga dolor en la pancilla, puede ser colon. Hay que tomarlo en cuenta. Entonces, eh, entonces en todo el marco colónico. Apendicitis, el dolor es en cuadrante inferior derecho, ¿verdad? Vemos aquí a dónde está igual, de nuevo. El apéndice estaría aquí atrásito de este de acá. Estaría aquí atrásito. Generalmente, a veces pasa depende de la posición hacia donde esté el apéndice y todo eso, entonces los dolores pueden referirse. Pero característicamente, los dolores por apendicitis son dolores que inician difuso, inician por toda la panza. Entonces ustedes le pueden preguntar al paciente, bueno, ¿y hace cuánto lo tiene? Vea, este dolor comenzó hace horas y primero era como en la boca del estómago y después al cabo del rato se fue ubicando, al pasar las horas se fue ubicando hacia cuadrante inferior derecho. Son dolores que característicamente o la mayoría de veces suceden así. Inician difusos y se ubican en cuadrante inferior derecho. Los dolores en diarrea o por gastroenteritis viral es ubicado principalmente en mesogastrio, ¿verdad? ¿Se acuerdan mesogastrio? Acá. Y va para todo lado y es tipo pasadas. ¿Por qué? Porque es a donde el intestino se está moviendo, es una pasada de lado a lado, o retortijones, o como lo quieran ver. Luego la intensidad, los dolores de vesícula son muy fuertes. La gastritis es variable, podemos tener gastritis e incomodidad, a como podemos tener crisis severas de gastritis que requeríamos incluso medicamentos intravenosos. La colitis igual, de igual manera. Yo puedo andar con un dolor molesto ahorita o puedo andar con una crisis severa de una colitis. La apendicitis puede ser moderado a severo, ¿verdad? No son dolores leves. El paciente no dice, ay, mira, es que yo tengo un dolorcillo ahí. No, es un dolor de moderado a severo. Y la diarrea también es variable. Hay retortijones que son fatales, hay veces que pasamos la diarrea un poco mejor. En cuanto a lo que alivia el ayuno en colecistitis, alivia el no comer grasas. En gastritis, más bien comer. En colitis, el ayuno lo va a aliviar, ¿verdad? Y en apendicitis es indiferente, de hecho el paciente no va a querer comer, o sea, nada. Y en diarrea, más bien se nos quita el hambre y es un error dejar de comer cuando tenemos diarrea, ¿verdad? Es un error y hay que Leo, hidratarnos. Sí, Leo, también hizo un comentario, doña Anita, que dice, y eso que se llamaba pega y que bueno, se componía con una sobada milagrosa, ¿sí es cierto? Porque lo agarraban a uno, lo agarraban a uno exactamente, yo me acuerdo que o en esta parte de la mano le empezaban a hacer o así, aquí, o o aquí. aquí, exactamente. Y le dan bicarbonato con limón o no sé, o alguna cosa para vomitar, algo así. Bueno, verás que Sí. esto es un tema complicado, doña Anita, aquí, que podría requerir o entrar en controversias. Hay quienes creen y hay quienes que no creen. Yo sí le puedo decir que médicamente no hay un proceso patológico, digamos, que
que esté descrito o que describa la pega como tal, ¿verdad? Que son, o una relación entre sobar el brazo y esas cosas no, no, ¿verdad? Pero de ahí hay gente que le sirve, ¿verdad? Hay gente que le funciona y que asegura. Y los seres humanos somos dados a pensar que siempre B sucede posterior a A. Entonces no importa si nos hayamos curado un día después o 2 semanas después, fue por el punto A que nos curamos, que fue la SOA, ¿verdad? Acordate que cuando a uno le duele un dedo, si se maja el otro, se le quita el dolor en el que le dolía. Entonces Sí, yo me sí, acuerdo que le estripaban tan duro a uno estas partes que le dolía horrores a uno, porque me imagino que hay terminaciones nerviosas importantes ahí y que a uno se le iba el dolor, ¿verdad? claro. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, básicamente, bueno, en cuanto a recomendaciones, debemos solicitar ayuda. A veces puede ser que ustedes digan, no, es que tiene rebote positivo, el dolor comenzó difuso y se fue ubicando hacia cuadrante inferior derecho. A la pucha, no, esto es ayuda de hospital, ¿verdad? Y no tenemos cómo llevarlo, pues requerimos una ambulancia. La ambulancia nos dice, mire, estamos súper ocupados y vamos a llegar no podemos decirle cuánto, y yo tengo un vehículo que lo puede llevar a la clínica o al hospital en menos tiempo, pues es lo mejor, ¿verdad? Ahí no, es lo mejor para el paciente. O a veces puede ser solicitar ayuda, como dice doña Anita, sí, es que siento agrura y eso, bueno, entonces podemos activar la atención primaria, que sería Levice o algo así, porque no es algo que urja, digamos algo que sea inmediato. No mediquemos al paciente ni tampoco automedicarse. Mire, es que a mí me da ese tipo de dolor y me dijeron que tomara este medicamento, toma, mire, esto sirve, esto dicen en la tele que es para dolor de estómago. No, nosotros tomamos el medicamento que algún médico en algún momento nos valoró y nos dijo, mira, cuando tengas este tipo de dolor, sí, tenés colitis, tenés un síndrome de colon irritable, entonces mejor llévate buscapina para la casa y te la tomas cuando estás con crisis. Entonces, ahí ya estamos siguiendo la recomendación de un médico, ¿verdad? Entonces es mejor no medicar y no automedicarse. También identificar los signos de alarma, como veíamos ahora, ¿verdad? Dolores difusos o un dolor abdominal más fiebre, ¿verdad? En el contexto actual, un dolor abdominal más diarrea, más síntomas respiratorios o tos o dolor de garganta, pues pensar también. Al inicio se veía que solo un 4% de los pacientes infectados por COVID-19 tenían síntomas gástricos, bueno, digamos diarrea, dolor abdominal. Hoy son muchos, hay algunos que solo esos síntomas han presentado. Entonces también, pues, ponerse la camiseta al contexto actual y con precaución poder ver este tipo de pacientes y no Pregunta, dar nada Leo. vía oral. Ajá. Elizabeth Jiménez dice, en caso de indigestión, he escuchado que la gente soba el estómago. ¿Esto está Ujú. mal? Más bien podría empeorar. Bueno, es que aquí podríamos ver que, como a qué se refería indigestión. Em, Tenemos dos eventos. Uno sería dispepsia, que es alguna comida copiosa o algo que nos provoque un trastorno en la digestión y que los medicamentos irían orientados hacia favorecer, digamos, la digestión. Eso sería una opción. Otra es que nos comimos una comida contaminada y nos dio náuseas, vómitos y diarrea. Entonces ya ahí es otra. Y la otra es indigestión, digamos, si comimos y nos metemos al mar o a la piscina y entonces nos agarran calambres, ¿verdad? Si es esto de espasmos musculares por haber hecho ejercicio posterior a la ingesta, sí el reposo es suficiente y en el caso de espasmos musculares, copiosa es mucho, bastante, así como digamos uno todos los días, como una comida muy, muy, muy fuera de lo normal y muy grasienta y algo así. Ajá. Eh, entonces, en este caso de que haya espasmos musculares, porque hicimos ejercicio cuando recién habíamos comido, entonces sí podríamos acostar al paciente, mover con todo gusto, flexionar las piernas un poco y podríamos colocar compresas tibias sobre abdomen. Tal vez eso nos podría ayudar un poco para esos espasmos. La gente Leo, pregunta, porque yo sí me acuerdo y luego más adelante lo logré entender porque me lo dijeron en fisiología, que a uno le decían no hacer ejercicio si ha comido, no meterse a la piscina si ha comido, no ducharse con agua fría si ha comido. La gente antes lo decía
como, como un conocimiento, digamos, ancestral. Sí, porque había gente que había sufrido lesiones, pero ya luego la explicación concreta es que el cerebro da instrucciones para que la sangre vaya donde hay mayor necesidad, o mayor demanda digamos, de oxígeno. Entonces, Exactamente. si uno está llenísimo, apenas comió y se mete en la piscina, pues la piscina va a estar fría y entonces toda la sangre se va a ir a la periferia, a las extremidades, para calentarlas, para contrarrestar el impacto del frío. Entonces la digestión se puede detener. Eso es lo que yo entiendo. Exactamente así es. Vamos a ver, el 40% del flujo sanguíneo va a irse hacia la parte digestiva, hacia toda esta red que yo les decía, mesentérica, para poder digerir los alimentos que acabamos de ingerir. Entonces, para poder hacer toda la extracción de nutrientes. Resulta que si yo estoy nadando, o sea, si yo entro a nadar o entro a una piscina, al estar toda la gran parte del volumen sanguíneo orientado hacia la parte digestiva, y yo trato de hacer ejercicio, me van a dar espasmos musculares en las piernas porque no hay suficiente aporte sanguíneo. Al darme espasmos musculares en piernas o en otros lados, entonces yo puedo hasta ahogarme, ¿verdad? Porque no pude nadar, porque tengo miedo, porque no estiré el brazo, porque no mantuve la calma, o porque estoy en el mar y al hacer digamos, al tener esa situación, entonces me estresé un poco y resulta que puedo hasta ahogarme. Entonces ese es el gran riesgo. No es que el hecho de comer y tener contacto con el agua significa muerte. Entonces a eso también se le llama o se conoce como indigestión. Y entonces no dar nada vía oral, salvo que estemos ante un paciente que tenga diarrea y que ya pues sea indicación la rehidratación oral. Entonces, Jonathan, de mi parte, se me fue. Esto sería lo de hoy. Si tienen otra pregunta, con mucho gusto. No, muchas gracias, Leo. Como siempre, eh, hay una última pregunta aquí, don Leonardo. ¿Y qué podría ser, según su punto de vista, cuando hay dolor abdominal causado sabe, causado, vamos a ver, don Leonardo. ¿Y qué podría ser, según su punto de vista, cuando el dolor abdominal es causado por un fármaco que causa Claro, inflamación global? viera Ajá. que los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, que es muy común tomado, como el Voltaren, ¿verdad? Como decir Cataflán, como ibuprofeno, Sulindaco, indometacina, todos esos, que son una familia de medicamentos muy heterogéneos entre sí, pero que comparten, lo único que comparten es su mecanismo de acción, que es la inhibición de la producción de prostaglandinas, y dentro de las funciones de las prostaglandinas está la protección gástrica. Entonces, al tomar estos medicamentos, porque tengo, no sé, un dolor en la rodilla y para que me desinflame, resulta que como efecto secundario puede que la protección gástrica se vea afectada y nos dé gastritis, ¿verdad? Resulta que esto lo podemos contrarrestar con algún medicamento que inhiba la producción de ácido. Entonces, la primera línea de atención o de tratamiento sería tomar famotidina. Entonces, no sé qué dice que le mandaron pastillas para la gastritis. Habría que ver cuáles le mandaron, cómo se las está tomando y cuánto tiempo lleva de tomarlas. Porque si nosotros no tomamos el medicamento, digamos la famotidina, si la tomamos en la mañana, vamos a quitarle un efecto grandísimo, porque la famotidina se debe tomar en la noche. Si enviaron protón o algún inhibidor de bomba de protones, se toma más bien en la mañana en ayunas. Y requiere un tiempo, es tejido que está dañado, entonces requiere tiempo. Muchas veces requiere 15 días o un mes de tratamiento para poder ver beneficios. Y también cambiar otros hábitos como los tipos de comida y no hacer interrupciones grandes digamos, de ingesta alimenticia, o sea, no prolongar las comidas, o sea, no es que solo va a comer en la mañana y en la noche, porque eso también, por más pastillas que tome, me va a afectar el estómago. Preguntan aquí, Eh, Leo, que porque algunas mujeres cuando están con la menstruación suelen ir más veces al baño a dar el cuerpo. bueno, esa es una muy buena pregunta y se la voy a tener que deber a Mariela porque no tengo ahorita explicación lógica para poder, pero se la voy a preguntar a un médico o a un ginecólogo mejor para ver si hay
alguna Relación. respuesta, una relación, exactamente. Ujú. Sí, es Eh, complicado todo el periodo menstrual por la gran variación de hormonas o el baile, digamos, de hormonas que hay y a que se someten las mujeres. Leo, tenemos que ir cortando. Te agradecemos mucho la presentación, muy amplia, muy rica, muy orientadora. Efectivamente, este tema del abdomen, yo no pensé que fuera tan amplio cuando empezaste hablando de esa forma. Digo yo, ¿por qué? Si normalmente cuando duele es la panza y punto, ¿verdad? Y ya vimos lo complejo que es. Entonces, chicos, recordarles que tenemos con Leo una charla el próximo martes a las 6 de la tarde y el próximo jueves a las 8 de la mañana. La presentación se va a compartir posteriormente, entonces para que la puedan ver en la plataforma de cada uno de sus programas. Muchas gracias a todos y que tengan muy lindo día. Leo. Muchísimas gracias a todos ustedes más bien por también la oportunidad. La presentación, Jonathan, dice que si la vamos a compartir, yo se la paso a usted y ahí usted, me imagino, es pequeñita Sí, esta, ¿verdad? Son no, las imágenes. sí, Ujú, sí, las presentaciones las vamos a compartir y la grabación también se va porque toda la charla se graba, entonces las charlas se van a subir a la plataforma también posteriormente. ujú, ujú. Muchas gracias Listo. y que tengan buen día. Chao, Leo. Gracias, hasta Te voy luego, para Jonathan. Hasta Gracias, hasta luego. luego. Hasta luego. Mucho gusto.